revelado. La increíble reacción de la novata ante la humillación de la nueva esposa del billonario. Valentina nunca imaginó que, orgullosa y temerosa, esperaba la decisión del jefe con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Había llegado el día donde su esfuerzo de años podría conducirla a un futuro brillante. Sin embargo, la invitación para organizar la lujosa boda de un millonario la llenó de expectativas y presiones. En la oficina, la emoción vibraba en el aire, hasta que conoció a la esposa del millonario. Al entrar en la sala de reuniones, el aire pareció helarse. Con una mirada despectiva, la mujer se dirigió a Valentina, despreciando su atuendo sencillo. ¿De verdad eres tú la encargada de esto? No puedo creer que alguien así esté organizando mi boda, dijo con ironía que caló hondo en el corazón de Valentina. Las risas de sus compañeros se ahogaron en un murmullo nervioso. La joven, con el rostro encendido de vergüenza, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Transmitía dignidad, y su madre y su abuela siempre le enseñaron que la fuerza estaba en ser una misma, pero la sensación de humillación seguía devorando su aliento, a medida que pasaban los días. Esa burla resonaba en su mente, un eco doloroso que amenazaba con oscurecer sus ilusiones. Parecía inquebrantable, pero el fuego interno de Valentina empezó a arder con mayor intensidad. En casa, su familia la alentaba. Nunca olvides de dónde vienes, le decía su abuela, mientras la abrazaba con fuerza. Era justo la razón por la que Valentina había trabajado arduamente, ese amor y el orgullo de su gente eran motivos para luchar. Con una determinación renovada, Valentina se sumergió en la preparación de la boda. Con cada detalle, comenzó a descubrir los secretos detrás de la fachada lujosa del millonario. Conversaciones casuales con viejos conocidos revelaron un sufrimiento oculto. Vio que la riqueza no siempre traía felicidad, y su misión se transformó en algo más grande que organizar un evento perfecto. Era un grito de justicia social ante una situación que no podía ignorar. El día de la ceremonia brillaba con deslumbrantes luces, pero Valentina sabía que más allá del glamour, había una lucha por la dignidad. Mientras los invitados comentaban sobre el extravagante evento, ella temía que la esposa del millonario intentara humillarla otra vez. Y así fue. En medio de las risas y alabanzas, la esposa se volvió hacia Valentina y dijo, ¿vas a dejar de pensar en tu gente y enfocarte en hacer algo decente aquí? Pero en lugar de dejarse derribar, Valentina pisó firme. Lo que importa aquí no es lo que se viste, sino la esencia de cada persona, respondió, el coraje surgiendo como una llama interna. El murmullo se detuvo y el aire se volvió pesado. En aquel momento, el amor de su familia la respaldaba y, sintiendo su fuerza, decidió que era hora de revelar un secreto que cambiaría todo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las miradas no solo se posaron sobre Valentina, ya no había vuelta atrás. La verdad, aquella revelación poderosa, iba a sacudir los cimientos del mundo lleno de lujos de los que creían que eran superiores. ¿Aceptaría la multitud lo que estaba por venir? La respiración se detuvo en el aire. En ese instante crítico, la vida de Valentina y su lucha por la dignidad pendía de un hilo. ¿Lograría ser escuchada en medio de un mundo que de tantas formas había decidido silenciarla? El silencio se extendió como una sombra, saturando cada rincón del elegante salón de la boda. Valentina sentía su corazón latiendo con fuerza, resonando en su pecho como un tambor. La multitud, con rostros expectantes, aguardaba lo que alguna revelación podría traer consigo. Su madre y su abuela, apoyadas entre los invitados, le transmitieron una mezcla de amor y desafío desde la distancia. Porque esas caras eran su ancla, el recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Cogiendo aire, Valentina emprendió su declaración. La verdadera historia no está en los lujos de esta boda, sino en la lucha diaria de quienes están invisibilizados, quienes no tienen el privilegio de ser escuchados.
Las palabras salieron de sus labios con una intensidad que sorprendió hasta a ella misma. Fue por un momento, aunque breve, un momento donde la voz de una novata resonó con la fuerza de la justicia, una ola de murmullos brotó entre los asistentes. Algunos, sorprendidos, no podían despegar la mirada de Valentina. Otros, especialmente aquellos que estaban acostumbrados a la vida lujosa, mostraban expresiones de desdén. La esposa del millonario, blanca de rabia, se interpuso, tomando la palabra con desprecio. ¿Y tú quién te crees para hablar así? ¿Cómo te atreves a arruinar mi día con estas tonterías? Su voz, cargada de autoridad y arrogancia, retumbó en el ambiente. Valentina sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies, pero el apoyo inquebrantable de su familia la empujó a seguir. Soy alguien que ha visto lo que tú no puedes, respondió con determinación, permitiendo que su voz temblorosa se transformara en una poderosa declaración. No todo lo que brilla es oro. Tu vida perfecta oculta un mundo de sufrimiento para muchos. Las miradas se volvieron hacia la esposa del millonario, y Valentina pudo notar cómo algunos asistentes empezaron a murmurar, cuestionando su propia complicidad en el sistema que había permitido esa discriminación. La fuerza de Valentina había encendido una chispa, el aire cargado de tensión se mezclaba con el perfume de las flores y el sonido de los brindis lejanos. Valentina sabía que era el momento perfecto para abrir su corazón más allá de las palabras. He trabajado con personas que luchan por sobrevivir cada día. Personas que no pueden permitirse un minuto de descanso porque no tienen un hogar, ni comida. Y su esfuerzo no es menos valioso que todos los anillos de diamantes que puedas lucir. Un susurro de aprobación surgió entre algunos asistentes. Valentina, inspirada, continuó, la dignidad no se mide en lo material, sino en lo que somos capaces de dar y recibir en amor. Un golpe de emoción la atravesó, recordándole lo que le había enseñado su familia. En ese instante, la conexión humana parecía más fuerte que el oro o los vestidos de alta costura. Sin embargo, la esposa del millonario no estaba dispuesta a dejar que la verdad fuera una amenaza a su imagen. Lárgate de aquí y no vuelvas a presentarte en mis eventos, dijo con una sonrisa falsa que apenas disfrazaba su furia. Pero Valentina no retrocedió. Había encontrado su voz y no iba a callarla, con el corazón latiendo en su garganta y el sudor frío recorriendo su frente, Valentina exhaló profundamente y pensó en su próxima jugada. Sabía que muchos se habían puesto de su lado, pero el camino que seguía no sería sencillo. Su determinación había puesto en marcha un cambio, pero el enfrentamiento con la esposa del millonario apenas comenzaba. Con un gesto decidido, Valentina miró a la multitud. Estoy aquí para dar voz a los que no la tienen, y si eso te incomoda, entonces estoy en el lugar correcto. La tensión era palpable, cargada de emoción y expectativas. ¿Cómo reaccionaría el resto del mundo al desafío de una novata? ¿Permanecerían en silencio o se unirían a la lucha por la dignidad? La respuesta estaba a la vista, y la verdadera batalla apenas arrancaba. La multitud contenía el aliento, y Valentina sintió como los ojos de todos se centraban en ella. Algunos parecían preocupados, otros intrigados, y unos pocos definieron sus miradas en una mezcla de incredulidad y desprecio. Pero una energía nueva comenzaba a vibrar en la sala, como si las paredes estuvieran a punto de romperse con la verdad que había estallado en medio de la celebración. Las palabras de la esposa del millonario aún flotaban en el aire, pero Valentina, con su corazón latiendo a 1000 por hora, decidió avanzar. La decisión de callar quedó atrás. Quiero que todos piensen un momento en la desigualdad que enfrentamos. Hay servidores aquí, hombres y mujeres que hacen posible esta gala. ¿Acaso alguna vez hemos mirado sus ojos y reconocido su lucha? Murmullos comenzaron a filtrarse entre los asistentes. Algunos bajaron la cabeza, mientras otros miraban incrédulos a la esposa del millonario, como si empezaran a ver la verdad que Valentina había sacado a la luz. Cada día, muchos de ellos trabajan arduamente, luchando por lo básico, un plato de comida, un techo donde dormir. Y hoy, en lugar de celebrar el amor, deberíamos cuestionar, ¿cuál es el amor verdadero? Valentina dio un paso hacia adelante, buscando sus miradas como si fuera una red que unía a todos. Detrás de ella, las miradas de su madre y abuela brillaban, llenas de orgullo.
En ese momento, Valentina sintió que su voz estaba respaldada por generaciones de mujeres que habían luchado por un porvenir mejor. Con confianza creciente, continuó, no permitiré que nuestras voces se ahoguen. Si no luchamos por la igualdad, ¿acaso estamos realmente celebrando? La esposa del millonario se llevó las manos a la cara, como si fuera a desmayarse. Los murmullos se hicieron más audaces, y algunos comenzaron a asentir, uniendo sus fuerzas a la de Valentina, quien, ahora empoderada, cerró los ojos brevemente, sintiendo la conexión de la multitud. Lo que estoy haciendo hoy no es solo por mí, es por todos ustedes. Porque detrás de cada risita elegante, hay historias que debemos escuchar. Historias que merecen salir a la luz. ¿Quién está dispuesto a unirse a mí y a ser la chispa del cambio? Su voz resonó como una campana en la noche, desafiando a quienes la rodeaban. En ese preciso instante, un joven se levantó entre el público. Yo estoy contigo, gritó, y sus palabras fueron como un eco poderoso. La mirada colectiva se centró en él, y entonces otros se sumaron, levantando la voz y uniendo las manos. La sala comenzó a vibrar con nuevas emociones. Pero Valentina sabía que esto era solo el inicio. La esposa del millonario, furiosa, dio un paso adelante, y el ambiente se tornó tenso otra vez. Esto es inaceptable. No permitiré que arruines mi boda con tus palabras vacías y tu actitud rebelde. ¿Vacías? No son vacías. Son un llamado a la verdad. Valentina sostuvo su mirada, y la valentía de aquellos a su alrededor la impulsaba, haciendo que su voz fuese aún más firme. El enfrentamiento entre ambas mujeres se intensificó, pero en los bancos, las reacciones de la multitud estaban cambiando. Miradas de solidaridad comenzaron a florecer. Valentina se sintió más fuerte, automáticamente se dio cuenta de que su lucha no era solo personal, era una lucha colectiva. Sin embargo, en la distancia, un desconocido observaba con interés, un hombre que parecía surgir de las sombras. Esa figura misteriosa la intrigaba, y su presencia desconcertante prometía complicaciones en su camino. Cuando Valentina se preparaba para contestar a la esposa del millonario, un movimiento de su vestido captó su atención. La figura se acercaba lentamente, y algo en su mirada le decía que esta historia estaba lejos de acabar. El murmullo en la sala creció, y Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura misteriosa, un hombre de mirada intensa, se acercaba con una elegante calma que contrastaba con la tensión del momento. Su presencia era magnética, y la multitud pareció dividirse en dos, como si cada uno de ellos estuviera esperando ansioso su reacción. La esposa del millonario, su rostro encendido de furia, mantuvo una postura desafiante. ¿Y tú quién eres para cuestionar el amor que celebramos aquí?, preguntó, desbordante de arrogancia. Soy alguien que cree que se puede amar sin ignorar el sufrimiento de otros, respondió el desconocido de manera serena, elevando la voz de tal forma que todos lo escucharan. Su mirada se posó sobre Valentina en un instante, buscando una conexión, un entendimiento compartido que pudiera darles fuerza. ¿No ven que esto no se trata solo de una boda?, continuó él, como si el aire se electrizara con sus palabras. Se trata de este sistema que perpetúa la desigualdad. Debemos ser la voz de los que no la tienen. Valentina sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Este nuevo aliado, con su carisma y determinación, ofrecía otro matiz a su lucha. Sí, gritó, sintiendo que sus propias palabras se unían a las de él, formando una sinfonía poderosa. No se trata solo de nosotros, sino de nuestros vecinos, de quienes trabajan en la sombra mientras nosotros celebramos. Vamos a traer sus historias a la luz. La multitud se mantenía cautiva, y los murmullos se convertían en gritos de apoyo. Varios asistentes comenzaron a aplaudir, y otros se levantaron de sus asientos, formando un círculo de solidaridad. Valentina se sintió elevada por esa energía, como si el aire estuviera cargado de esperanza, pero la esposa del millonario, cada vez más enojada, alzó una mano. Basta. Esto es ridículo, una locura. Miró con desdén a aquellos que se atrevían a desafiar su día especial. Hoy no es el lugar ni el momento para esto. No hay un mejor momento para reconocer la verdad, replicó el desconocido. Si no comenzamos a hablar hoy, ¿cuándo lo haremos? Nunca.
La celebración debería incluir a todos, especialmente a los que tienen historia, sueños y luchas que contar. La sala vibraba con una intensidad emocional que Valentina apenas podía procesar. Sentía mariposas en el estómago, una mezcla de nervios y emoción. Sabía que tenía que actuar. Hoy no solo estoy aquí para hablar. Estoy aquí para llamar a cada uno de ustedes a cuestionar sus privilegios. Para ayudarnos a construir una comunidad basada en el respeto, la empatía y el amor real. A medida que sus palabras resonaban, sintió una energía renovada, mientras la multitud la vitoreaba y aplaudía, la esposa del millonario retrocedía indignada, sintiendo que el control de su propia boda se le escapaba de las manos. Pero antes de que se diera por vencida, hizo un último intento por recuperar el control. Este escándalo no puede quedar así. No voy a permitir que nadie me quite lo que he construido. Fue entonces cuando Valentina, sintiendo el peso de la historia, recordó las palabras de su madre. El cambio empieza con valentía. Que tu voz sea la espada que corte la opresión. Y en ese momento, rebosante de determinación, se giró hacia el desconocido. Juntos, podemos llevar esta lucha más allá de esta sala. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? El hombre asintió con un brillo en sus ojos. Pero en el fondo, Valentina no sabía que una elección crucial se avecinaba. Una decisión que podría cambiar no solo su futuro, sino el de todos los que estaban allí. Mientras la escalera de la verdad se alzaba ante ella, un frío sudor corrió por su frente. Estaría lista para los posibles sacrificios que venían con ese compromiso. Detrás de ella, la esposa del millonario formuló un plan oscuro, buscando vengarse. La noche no había hecho más que comenzar, y en su interior, Valentina empezaba a sentir que aún había muchas batallas por librar. Pero una pregunta persiguió sus pensamientos: ¿sería capaz de afrontar las consecuencias de esta lucha? Valentina sintió cómo la tensión en la sala atravesaba su cuerpo, un hilo delgado entre el miedo y la determinación. La mirada fría de la esposa del millonario se clavó en ella como un rayo, y supo que su desafío no pasaría desapercibido. La multitud la rodeaba, vibrante, expectante, y ella no podía dar un paso hacia atrás. De repente, un grito rompió la atmósfera pesada. Esto es una locura. Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo. Era una joven de cabello rubio, visiblemente alterada, aunque su voz destilaba una mezcla de confusión y rabia. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no podemos pensar en lo que significa este día para muchos?, preguntó el misterioso hombre, extendiendo su mano como si llamara a los demás para unirse en su propósito. Valentina tomó aire, sintiendo que la energía dentro de ella crecía como un fuego, dispuesta a encender una llama de cambio. Sin esperar más, se dirigió a la multitud. Cada uno de nosotros, de una manera u otra, hemos sido privilegiados. Hoy es el día de hacer esto por los que no tienen voz. ¿Tienen realmente amor si lo hacen a expensas de otros? Varios aplausos surgieron y la sala resonó con murmullos de aprobación, pero la esposa del millonario permanecía en pie como una roca, apretando los puños. No se olviden de quién organiza esto. Yo he construido esta vida desde cero, y nadie me quitará lo que es mío, gritó, casi con desesperación, mientras su voz se rompía en el clamor general. La joven rubia, aún agitada, dio un paso adelante y desafió a Valentina. ¿Y qué pasa con los que también han trabajado duro? No todos tienen un pasado de opresión. Esto es solo envidia. Las palabras resonaron en el aire, un dardo en la multitud. Valentina sintió que las manos del miedo comenzaban a apretarle el corazón. No podía dejar que esa idea desvirtuara lo que estaban tratando de construir en ese momento. No se trata de envidia, se trata de justicia. Se trata de solidaridad. La lucha por la equidad no es una cuestión de ego, sino de amor. Amor real, que abarca a todos. El desconocido a su lado asintió con energía, sus ojos destilaban respeto hacia Valentina. Se giró hacia ella, dejando que sus palabras fluyeran. Hoy estamos aquí para cuestionar nuestras realidades, nuestros privilegios. No nos dejemos cegar por lo que parece ideal. Este amor, si no es construido en la igualdad, es un amor vacío. El aplauso creció, pero Valentina sabía que aún había muchas sombras por enfrentar. La esposa del millonario,
incapaz de soportar la verdad, lanzó un desafío que hizo eco en la sala: demuestra lo que dices. Si realmente crees en lo que hablas, exponte. Que el mundo vea quién eres, y luego hablas de amor. El silencio se apoderó de la habitación. Los rostros se miraban unos a otros, expectantes. ¿Qué podía hacer Valentina para demostrar su compromiso? La tensión se disparó, cada instante se tornó una posible oportunidad o una fatalidad. Después de un rato, Valentina, sintiendo el caos de emociones en su interior, respondió con la voz firme. ¿Por qué no convertimos esta ceremonia en un espacio para compartir nuestras historias? Cualquiera que quiera hablar de su lucha, que venga. Que esta noche sea nuestra manifestación de amor, nuestra voz al mundo. La multitud murmuró de nuevo. Esa propuesta era un desafío claro. Los rostros se debatían entre la intriga y el angustiado susurro del conformismo. La esposa del millonario, atónita, trataba de ocultar su ira, pero en su interior se gestaba un plan de venganza. Valentina, sin saber que sus palabras estaban a punto de cambiar todo, miró a su alrededor. La conexión se formaba, había algo en el aire, un sentido de posibilidad, pero también de precariedad. Mientras la multitud se movía, empezando a sumarse al llamado, una sombra se proyectó detrás de Valentina. Era un viejo conocido de la esposa del millonario, alguien que podría desatar la tormenta que tanto temía. Al voltear, Valentina sintió que la noche aún no había terminado. ¿Qué le esperaría en el siguiente acto de esta lucha? Valentina dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza mientras la oscuridad se deslizaba hacia ella. La figura emergente del desconocido se hizo más clara: era Javier, un antiguo amigo de la esposa del millonario, un hombre que había recorrido caminos muy distintos, pero cuyo propósito siempre había sido inquebrantable. Sus ojos, como dos faros, tenían un brillo voraz y estratégico. Lo último que Valentina quería era ser el blanco de su mirada. ¿Qué permite que una novata como tú se atreva a hablar así? Este mundo no se construye sobre sueños vacíos, desafió Javier, su voz resonando como un trueno en la sala. La multitud contuvo la respiración, el aire se cortó como si fuera papel. Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, una mezcla de pánico y determinación llenaba su pecho. Lo que el mundo necesita no es solo trabajo duro, Javier. Se necesita empatía. Se necesita escuchar a quienes hemos ignorado por tanto tiempo, respondió, luchando por mantener la calma, cada palabra un hilo de coraje. Él la miró con una mueca irónica, sin intención de retroceder. ¿Y qué tienes tú que ofrecer? ¿Un discurso más sobre la igualdad? La vida no es así. Tú y yo conocemos la realidad. Debes luchar por ti misma, no esperar que los demás te salven. Al final del día, la compasión no paga las cuentas. El murmullo de la audiencia creció, en una mezcla de emociones. Algunos parecían conmovidos por las palabras de Valentina, otros ansiaban ver la caída de la recién llegada. La esposa del millonario sonrió satisfecha desde su esquina, sabiendo que Javier jugaría un papel crucial para mantener su poder. Valentina, sin saber si debía continuar, sintió que cada mirada la atravesaba. Se tomó un momento, el eco de las palabras de Javier parecía un tambor que marcaba el tiempo. Su voz, aunque temblorosa, emergió clara: no se trata de pagar cuentas. Se trata de construir una comunidad. Si no aprendemos a ser un equipo, a luchar juntos, estamos perdidos. La multitud comenzó a responder, un río emocional se formaba. Un manchón de esperanza brilló a través de las sombras. Valentina alzó la mirada, el fuego en su interior resurgía, y no quería dejar que el desaliento se apoderara de ella. Javier no se rindió fácilmente. La comunidad que mencionas es solo una ilusión. Hay demasiado en juego y no todos queremos jugar al mismo juego. Algunos simplemente quieren ganar. Su mirada se desvió hacia la esposa del millonario, un entendimiento mutuo entre ellos surgió. Valentina sintió el frío de la desesperanza intentar meterse bajo su piel. Pero no podía dejar que eso sucediera. No me voy a rendir, declaró, y en ese momento, se dio cuenta de que no estaba sola. Miradas de apoyo comenzaron a brillar en la multitud. Justo cuando parecía que Valentina estaba ganando terreno, Javier se acercó a ella, su voz más baja pero cargada de veneno. Ten cuidado con lo que deseas,
Valentina. La verdad puede doler más de lo que imaginas. Una risa burlona se escapó de los labios de la esposa del millonario, una risa que resonó en los corazones de muchos, porque en ella se ocultaba un avance amenazador. Valentina sabía que no solo estaba luchando contra la ignorancia, sino también contra el deseo feroz de mantener el status quo. Con su corazón en la garganta, sintió que el aire se espesaba. Si piensas que esto es un juego, Javier, entonces no has entendido nada. Estamos al borde de algo que puede cambiar todo. La multitud ahora se movía entre la incertidumbre y la valentía. De repente, el sonido de un aplauso comenzó a crecer, primero tímido, luego con fuerza, como una ola. Valentina no sabía si el viento había cambiado a su favor, pero sentía que ese momento podría ser decisivo. Y mientras la sala vibraba con el eco del aplauso, la esposa del millonario dio un paso al frente, desencadenando una risa sarcástica. Oh, sí. Que suene ese aplauso. Pero recuerden, Valentina, las apariencias engañan. La verdadera lucha apenas comienza. Y yo tengo más de una carta bajo la manga a la puerta. Trasera se abrió de golpe, un destello de luz entró abruptamente. Valentina no podía adivinar qué más podría suceder, su mente giraba y la incertidumbre cargaba el aire. Pero sabía que su vida, y la de todos allí, estaba en juego. Lo que sucedió a continuación fue como el latido de un tambor que avanzaba sin control. Cuando la luz invadió la sala, sus ojos se ajustaron rápidamente a la brillantez, y lo que primero pareció ser un simple destello se transformó en una silueta familiar. Una figura conocida aparecía en la puerta, y todos los murmullos cesaron al instante. Era Sofía, la mejor amiga de Valentina, con un aire de determinación que desafiaba la opulencia que la rodeaba. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, llevaban una llama de desafío que solo Valentina había visto antes en momentos críticos. La multitud comenzó a moverse, unas cabezas girando hacia la nueva llegada, otras llenas de curiosidad y sorpresa. Sofía, ¿qué haces aquí? Valentina apenas podía pronunciar las palabras, su corazón se aceleraba con la mezcla de esperanza y preocupación. Con un paso firme, Sofía se unió a Valentina en el frente, desafiando al ambiente elitista que las rodeaba. He venido a apoyarte, Valentina. La lucha es de todos, y no puedo quedarme al margen mientras te enfrentas a esta injusticia, dijo Sofía, su voz resonando en el silencio cargado de tensión. El rostro de la esposa del millonario se tornó una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Y qué crees que puedes hacer?, cuestionó, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca agria. Una aliada inexperta no cambiará nada. Aquí, los valores son otros. Quizás no entendemos tus valores, pero eso no significa que no tengamos los nuestros, respondió Sofía, sin titubear. Nosotros creemos en el poder de la comunidad, en la justicia y en la verdad. Y no tenemos miedo de alzar la voz. La multitud comenzó a murmurar nuevamente, se sentía la marea emocional crecer. Valentina sintió que el respaldo de su amiga le otorgaba fuerza. Era la chispa que necesitaba para avivar el fuego que había comenzado a arder en su interior. La presión de Javier y su aliado no podía opacar su deseo de combatir la injusticia. Esto no es solo un juego para mí, continuó Valentina, mirando de frente a la esposa del millonario. Todos tenemos historias que contar, luchas que compartir. Ustedes pueden tener dinero, pero nosotras tenemos el poder de unirnos y crear un cambio real. Las apariencias realmente engañan, y eso ustedes lo saben muy bien. Un susurro de aprobación recorrió a la audiencia, mientras algunos empezaban a aplaudir de nuevo. Valentina, sintiéndose más confiada, miró alrededor, buscando en los rostros de la multitud la misma determinación que ardía en su pecho. Javier, enfurecido, dio un paso adelante. ¿Creen que esto va a cambiar algo? ¿Creen que unos aplausos son suficientes para derribar un imperio? Ella está jugando en una liga muy diferente, y al final del día, lo que importa es la victoria. La gente olvidará pronto este teatrillo. La esposa del millonario asintió con una risa burlona. Sí, luchen todo lo que quieran. Pero sepan que aún tengo más sorpresas. No se trata solo de ustedes dos, sino de algo más grande de lo que pueden imaginar. Valentina tragó hondo, sintiéndose decidida más que nunca.
La presión estaba aumentando, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La energía estaba cargada, y las palabras de Sofía resonaban como un eco potente en su mente. No me importa el dinero, ni el poder. Lo que importa es la verdad y a quien representamos. De repente, un crujido resonó en el fondo de la sala, distrayendo a todos. La atención se desplazó rápidamente hacia la entrada, donde una figura vestida de negro había aparecido. El aire se volvió denso en un instante, y se sintió un escalofrío. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué papel tenía en todo esto? Valentina contuvo la respiración mientras sus ojos se fijaron en la sombra misteriosa, sintiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Su corazón estaba en un puño, y las preguntas comenzaban a arremolinarse una vez más. La lucha por la verdad se había intensificado, y su destino estaba a un paso de ser revelado. La figura que apareció en la entrada avanzó con pasos suaves, pero firmes. Llevaba una capa negra que ocultaba su rostro, dejando solo sus ojos al descubierto, brillando como dos estrellas en la oscuridad. La multitud se estremeció, murmurando entre sí mientras intentaban descifrar quién era esa persona envuelta en misterio. Valentina sintió como su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos mientras la figura se acercaba. En el ambiente se respiraba tensión, y una extraña energía la envolvía. Quería preguntar, saber si esa persona era amiga o enemiga, pero sus palabras se perdían en el aire. ¿Quién eres?, preguntó Sofía, desafiando al extraño con su mirada aguda. La figura se detuvo, y alzó una mano enguantada que gesticuló en el aire. Soy quien puede ayudar a cambiar este rumbo, respondió con una voz profunda y resonante, que reverberó en las paredes del lugar. He venido porque sabemos que la lucha es real. El rostro de la esposa del millonario se torció en una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Y tú crees que vas a intimidarnos? Las sombras no pueden vencer a la luz. Todo esto es risible. La figura negra sonrió levemente. La luz es poderosa, pero a veces requiere el abrigo de la oscuridad para florecer. Permíteme mostrarte cómo. Mientras la multitud comenzaba a murmurar de nuevo, Valentina sintió un fuego arder dentro de ella. Las palabras de esta persona resonaban en su interior como un canto épico de batalla. Era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. La incomprensión de su entorno, la burla de aquellos que estaban en el poder, no podían ahogar la verdad. Ustedes piensan que el dinero les da el control, pero lo que no comprenden es que este mundo está cambiando, dijo Valentina, sus palabras cargadas de emoción. Estamos cansadas de que nos digan que nuestra voz no importa. Juntas somos más fuertes, la comunidad se levanta en solidaridad. Un aplauso suave comenzó entre los asistentes, luego creció en intensidad mientras más personas se unían. Valentina pudo ver algunos rostros reconocidos, aquellos que habían luchado en sus propias batallas, sintiendo que el verdadero cambio estaba tomando forma. La figura negra giró ligeramente, mirando hacia Valentina, y con un gesto amplio de la mano, desveló un pequeño objeto brillante que sostenía. Era un antiguo medallón, que resplandecía con una luz impresionante, atrayendo las miradas de todos en la sala. Este medallón representa la historia y la herencia de aquellos que han luchado por la verdad antes que tú, explicó. Utilízalo, y te dará el coraje necesario para llevar esta lucha a donde debe estar. Valentina, sintiendo una conexión inexplicable con el objeto, extendió la mano para tomarlo. Justo en ese instante, la esposa del millonario dio un paso adelante, furiosa. ¿Te crees especial con ese objeto? No sabes con quién te estás metiendo. Esto es una pérdida de tiempo. Sin inmutarse, Valentina sostuvo el medallón fuertemente. No se trata de ser especial, se trata de lo que representa. Es la esperanza, el futuro que podemos construir. Y con cada palabra, cada acción, estamos construyendo un camino hacia la justicia. Las miradas intercambiadas entre la multitud estaban llenas de determinación y renovado valor. El eco de esos aplausos resonaba como un mantra de cambio, y Valentina sintió la adrenalina fluir. Pero, en su mente, una pregunta permanecía, una sombra ocultando su confianza. ¿Estaba realmente preparada para lo que se avecinaba? Sudor frío recorrió su frente mientras miraba a la figura vestida de negro, buscando respuestas en aquellos ojos misteriosos.
¿Quién era realmente? ¿Qué secretos llevaba consigo que podrían cambiar el rumbo de su lucha? Sin embargo, pronto se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y en ese instante, una puerta trasera se abrió violentamente, irrumpiendo en la sala con una explosión de luz y ruido. Una nueva figura, visiblemente alterada, entró corriendo. ¿Qué eran esos secretos que complicarían aún más la trama de esta batalla ya intensa? ¿Podrá Valentina encontrar la fuerza para enfrentar lo que se avecina? La nueva figura que irrumpió en la sala se detuvo de golpe, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados. Era una joven, visiblemente angustiada, con el cabello alborotado y la ropa arrugada. Había corrido de manera frenética, como si un peligro inminente la persiguiera. Valentina, gritó, entre jadeos, y su voz resonó en el aire tenso. Necesito que me creas. Hay algo que debes saber algo sobre ellos. Los murmullos se apoderaron de la multitud nuevamente, algunos acercándose a escuchar, otros retrocediendo, inquietos. Valentina sintió un escalofrío. Algo en la voz de la joven la hacía temer lo peor. Sofía, aún con el ceño fruncido, observó con escepticismo. ¿Qué podría ser tan importante? No tenemos tiempo para tus fantasías. Aún así, lo que traigo es verdadero, respondió la joven con determinación, avanzando un paso más hacia Valentina. Tu medallón es más que una reliquia. Está vinculado a un secreto oscuro que ellos han mantenido oculto. He visto cosas que no deben ser reveladas. Valentina bajó la mirada al medallón, que aún brillaba en su mano. El poder que emanaba de él parecía vibrar con cada palabra de la misteriosa joven, como si ambos compartieran un vínculo intrínseco. ¿Qué sabes?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero la urgencia en su mirada era inconfundible. Su esposo el millonario que crees que es un salvador. Él no es quien dice ser, la joven quebró, sintiéndose abrumada. Estuve en su casa, buscando pruebas. Lo que descubrí va más allá de lo imaginable. Están manipulando a la gente, controlando el sistema. Él y su esposa planean algo grande y peligroso. Sofía se burló, cruzando los brazos. ¿Y tú de dónde sacas tanta locura? ¿Te crees la heroína de esta historia? Escúchame, la interrumpió la joven. Esto no es un juego. No te das cuenta de lo que está en juego. La vida de muchas personas, la verdad necesita salir a la luz. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. La multitud comenzó a inquietarse, los rumores y los murmullos se intensificaron. Valentina sintió la presión del momento, cada mirada sobre ella esperando una respuesta. El peso del medallón en su mano parecía recordarle que el cambio requerido dependía de su valentía. ¿Qué hacemos?, preguntó Valentina, sintiendo una súbita oleada de determinación crecer dentro de ella. ¿Cómo podemos exponer la verdad? La joven sonrió ligeramente, agradecida. Debemos reunir pruebas, ganar aliados y convocar a todos los que han sufrido bajo su control. La verdad no puede ser silenciada si estamos juntas. Juntas, repitió Sofía, ahora pensativa, sintiendo algo en las palabras de la joven que despertó su curiosidad. No estoy lista para arriesgarlo todo. Si no te unes, serás parte del problema, afirmó Valentina, su voz firme. ¿Qué prefieres? ¿Seguir en la oscuridad o sumarte a esta lucha? El silencio llenó la sala, y Valentina, con el medallón aún en mano, sintió como los corazones a su alrededor comenzaron a latir en un solo ritmo. Había una chispa, la conexión entre ellas, el inicio de un camino lleno de valentía y resistencia. Pero en el fondo de su ser, una inquietud persistía, que tan lejos estarían dispuestas a llegar, y justo cuando la tensión se acuñó en el aire, una voz profunda resonó a sus espaldas. ¿Por qué tienen tanto miedo de la verdad? El misterioso extraño de la capa negra había vuelto a dar un paso al frente, tomando el control de la escena nuevamente. Porque la verdad puede cambiarlo todo, y no todos la quieren escuchar. Las miradas se volvieron hacia él, con incertidumbre. ¿Se atrevieron a escuchar? Valentina sintió que el momento se fracturaba entre el miedo y la posibilidad. ¿Podría estar lista para enfrentar lo que vendría después?
El aire en la sala era electrizante, un torbellino de emociones que giraba alrededor de Valentina y su círculo. La figura vestida de negro, con su aura misteriosa, se erguía como un faro ante la duda creciente de la gente. Cada palabra resonó con claridad, abriendo la puerta a un mundo que muchos preferirían mantener oculto. Valentina, sintiendo la presión, buscó reafirmar su postura. El camino hacia el cambio no será fácil. Pero siempre es posible. Si todos nos unimos, podemos hacer que la verdad prevalezca, dijo, sintiendo la energía de la multitud a su alrededor pulsiendo en su propia voz. Era un momento decisivo. No solo para ella, sino para todos los que habían sido silenciados. Sofía, observando el fervor creciente, finalmente dio un paso al frente. Estoy contigo, Valentina. Si esto es real, entonces debemos luchar. Ya no quiero ser parte del problema, declaró, desbordando emoción y redescubriendo el sentido de pertenencia. La complicidad de las miradas se encendió, y de a poco, otros comenzaron a levantarse, mostrando su apoyo. La joven que había irrumpido en la sala sonrió, reconociendo el cambio visible dentro del grupo. Si realmente estamos decididos, necesitamos datos concretos. Pruebas que demuestren lo que hemos descubierto. Vamos a convocar a quienes han sufrido las consecuencias del control del millonario y su esposa. Juntos, seremos imbatibles, sugirió con determinación. Las palabras resonaron como campanas en la mente de Valentina. Había encontrado su propósito, dar voz a aquellos cuyos gritos habían sido ahogados por el ruido del privilegio. Bien, entonces vamos a organizarnos. Este es un llamado a la acción. No solo para trabajos de organización, sino para conectar con la comunidad, escuchar sus historias y empoderarlos, dijo, dejando que su pasión fluyera en cada palabra. Mientras tanto, la esposa del millonario observaba desde la distancia, cada vez más furiosa. Se sentía acorralada, temiendo que su dominio se desmoronara ante sus ojos. Esto es un error, murmuró entre dientes, mientras se discutía la estrategia. No dejaré que se lo lleven todo sin luchar. En un impulso, dio un paso adelante. ¿Pero realmente creen que serán escuchados? Ustedes son inexpertos, y lo que planean será solo un desperdicio de tiempo. Su desafío se dibujaba en su rostro, pero el cambio en la atmósfera era innegable. La multitud comenzaba a rechazar la arrogancia, ya no estaba dispuesta a permanecer en silencio. Valentina, sintiendo el momento, no retrocedió. Sofía, ¿nos puedes ayudar a rodear a los que han sido víctimas? Necesitamos su voz. No solo se trata de nosotros, es una lucha crónica, dijo, decidida a avanzar. De pronto, la figura vestida de negro volvió a hablar. Si tienen la mente abierta y están listos para lo que viene, el cambio se manifestará. Pero deben actuar rápido. A menudo, el miedo se disfrazará de lógica, pero la voz de la comunidad siempre será poderosa. La mirada de Valentina se encontró con la de su madre y su abuela, que estaban entre el público. Esa unión familiar le dio una nueva certeza, la sala vibraba ahora con una energía renovada. Hoy decidimos que esta lucha importa. Lucharé, no solo por mí, sino por vosotros, por quienes no están aquí, pero merecen ser escuchados, proclamó Valentina con una fuerza que resonó en el corazón de cada asistente. Con cada palabra, la multitud comenzó a levantarse, a aplaudir, creando un coro de esperanza que resonaba por encima de la arrogancia. Finalmente, la esposa del millonario se dio cuenta de que el poder que había disfrutado tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Valentina alzó el medallón, sintiendo su peso en la mano. Esto es más que solo un objeto. Es un símbolo de nuestro esfuerzo, de nuestros sueños y de nuestra lucha por un futuro más justo. Y hoy, lo utilizaremos en esta batalla por la verdad, concretó, mientras la ovación se intensificaba. Fue entonces cuando la figura vestida de negro intervino nuevamente. La unión es la chispa. Pero no olviden que aquellos a quienes se enfrentan también tendrán respuestas. Prepárense para cada embestida. Cada batalla comenzará hoy, y deben anticipar estrategias. La multitud asintió, el sentido de propósito brillando en cada rostro. Eran conscientes de que el camino sería largo, pero nunca se habían sentido más fuertes, más libres y más decididos que en ese momento. La noche apenas cobraba sentido, pero sabían que su viaje acababa de comenzar.
Con un último grito de apoyo, se comprometieron a continuar la lucha, a seguir adelante, actuando con valentía y solidaridad. Valentina tomó aire, recordando la esencia de por qué estaban allí. Este no es el final. Es el comienzo de algo nuevo, un viaje hacia la dignidad compartida. Juntos lo haremos, resonó su voz mientras el eco de la esperanza ardía en el aire, llenando cada espacio de potencial. Fue el momento justo para despertar la verdad, el desafío a su existencia estaba clarísimo. La lucha por la justicia y la verdad había resurgido con la fuerza de una tormenta, y no podían mirar atrás, era la hora de actuar. Era el momento de unirse, de escucharse unos a otros y avanzar sin miedo en esta nueva realidad que decidieron forjar. Ahora, más que nunca, necesitaban tu apoyo. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te llenarán de motivación y reflexión. Dale un like ahora para que el algoritmo nos ayude a crecer y nuestra voz llegue a más personas. Comenta aquí abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final tan poderoso y comparte este video con al menos 5 amigos que también necesitan verlo. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta transformación. Tu voz importa.